Ah, ahí. Ahí. Ahora sí. Bueno, buenas noches, que Dios los bendiga. Abran la Biblia en Tito, en la epístola o la carta de Pablo a Tito. Seguimos hablando de qué era lo que enseñaban los apóstoles y hablando un poco de las cartas paulinas, hablando un poco también, hablando acerca de doctrina y qué era lo que enseñaban los apóstoles. Sabemos que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Salvador. Es Dios hecho carne, lo hemos estado mirando. ¿Y qué era lo que testificaban aquellos hombres? Hemos visto que no podemos poner otro fundamento que no sea Cristo. Hemos visto también que se levantarán en estos últimos tiempos falsos profetas, pastores, falsos cristos, que engañarán, si fuera posible, dice la Escritura, aún a los escogidos, y apartarán el oído de la verdad y llevarán a los hombres a las fábulas. ¿Por qué es necesario que usted conozca doctrina, conozca y tenga conocimiento bíblico de la verdad? Para tener discernimiento espiritual, para ver los tiempos en los que estamos viviendo, por sobre todo lo que se está predicando, para que no seamos llevados, como dice el apóstol San Pablo, de todo viento de doctrina, de estratagemas de hombres que con astucia emplean el error. Tenemos que tener cuidado porque nosotros estamos en los tiempos finales de la iglesia. La venida de Cristo está cerca y es eminente la venida de Cristo, pero también hay señales que nos indican que estamos en los últimos tiempos. Por sobre todo el aumento de la maldad que hay en la humanidad en este último tiempo, vemos cómo va creciendo la maldad. Esa es una de las señales. Hay muchas señales que nos indican que está cerca la venida del Señor. Sin lugar a dudas que la señal más poderosa que tiene la Biblia es que Israel sería nuevamente nación, una nación. Ya se cumplió esa promesa, pero la higuera está madurando ya, la higuera está madura, que es Israel, y nosotros tenemos que prestar mucha atención. Los tiempos finales, y que dice que a Satanás le queda poco tiempo y va a venir a hacer guerra contra los santos y va a levantar falsos ministros, falsos apóstoles, que harían mercancía de su pueblo, dice la Escritura, y que vendrían con otras doctrinas. Lo importante es el conocimiento bíblico de la palabra de Dios para no entrar en falsas doctrinas. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Se acuerda que Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina y persevera en esto, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen? Es decir, la doctrina, no solamente que tenía que cuidarse de sí mismo, sino de la doctrina que enseñaba. ¿Me está entendiendo? Amén. Ahora, nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Ahora, vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo. No me dijo Tito. La epístola a Tito 2:13. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Tito? Dice, vamos al 2:12, dice, al 2:11.
2:11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Diga conmigo, la gracia de Dios se ha manifestado Y la gracia de Dios se ha manifestado. para salvación a todos los hombres. Para la salvación a todos los hombres. Es decir, que se ha manifestado la vida eterna, que es Cristo. Amén. 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 Acuérdese que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Amén. Enseñándonos, dice el capítulo 12, que renunciando a la impiedad, esto es lo que tiene que hacer la iglesia, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Diga, gran Dios. Gran Dios Y Salvador Jesucristo. y Salvador Jesucristo. Vio que la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Hace un tiempo atrás vinieron los testigos de Jehová y ellos creen que Jesucristo es un ángel, no es Dios. Ellos quebrantaron la Sagrada Escritura y mienten. Y ellos dijeron que no era Dios. Y yo la refuté a través de la Escritura. Y ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, es un poquito más chiquitito que Dios. Sin embargo, Dios es Dios hecho carne, es una blasfemia. Ahora, todos los que siguen esa doctrina se están perdiendo en el infierno. Diga conmigo, falsas doctrinas, falsas doctrinas, falsos profetas, falsos profetas, engañadores. engañadores. Y nosotros tenemos que tener conocimiento bíblico para entender doctrina, para no dejarnos mover de todo viento de doctrina que anda por ahí. Y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice así, mire lo que dice en el 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Cristo murió en la cruz, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Nuevamente acá vemos la palabra redención. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Eso dice la Escritura. Era necesario que alguien muriera por nosotros y derramara su sangre para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte y para reconciliarnos con Dios también. Pero vemos que dice el capítulo 14, de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Y purificarnos con esa sangre. Nuestro gran Dios y Señor Jesucristo nos redimió con su sangre y nos hizo aceptos en Él amados, dice la Escritura. Y por esa sangre nosotros tenemos acceso al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Acuérdense que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. La Biblia nos dice que alguien tenía que morir en nuestro lugar, que alguien tenía que pagar el precio por nuestros pecados, y ese precio no podía ser cualquier persona. Tenía que ser alguien sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Y no había nadie en la tierra, porque los hombres habían pecado, porque dice que el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte y la destitución de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron.
y siendo de manera que Dios se tuvo que manifestar en carne, en semejantes, dice la Biblia, en semejanza de cuerpo de pecado como nosotros, y para destruir al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, y vencer al pecado. Amén. En semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Diga, Cristo no pecó ni aún en su pensamiento. Era necesario que el que nos redimiera a nosotros, que pagara el precio de la deuda del pecado, fuera alguien sin mancha. Y dice que Cristo no pecó ni siquiera en sus pensamientos. En el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, se sacrificaba un cordero, que era la Pascua. Cristo murió el día de la Pascua, el día del sacrificio del cordero, que era el cordero de la expiación. Ese cordero era nuestro sustituto, el que tomaba nuestro lugar, y ese cordero era presentado delante del sacerdote para expiación de los pecados del hombre que llevaba el cordero, para liberar de la maldición del pecado a esa persona. En realidad era el derramamiento de la sangre del cordero, era simbólico, porque no podía liberar de pecado a la persona la sangre del cordero. ¿Me están entendiendo? Porque era una sangre de animal, pero la Biblia nos enseña que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos liberó con su propia sangre y muere como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero yo quería mostrarle aquí que Pablo dice nuestro gran Dios. ¿Por qué? Porque la gente niega que Jesucristo es Dios, pero Jesucristo es Dios hecho carne. Diga conmigo, Jesucristo es Dios hecho carne. Jesucristo es Dios hecho carne. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan 20:28. Así que estamos testificando que Jesucristo es Dios. Y que grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. Pablo testifica acerca de él diciendo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es porque los falsos predicadores niegan que Jesucristo es Dios. Esas doctrinas de demonios, falsas doctrinas, diga conmigo, doctrinas de demonios, hacen que Cristo blasfeman su santo nombre y niegan que Jesucristo es Dios. Y dice así la Sagrada Escritura en el 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Vamos a leer desde el 21. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no se olvide la palabra Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos del Señor, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso dijo Didimo, que es Tomás. Tomás el incrédulo, uno de los 12 discípulos de Jesucristo, que no estaba en el momento que Jesucristo se había presentado ante los apóstoles con la manifestación de la resurrección. 8 días después de que dijo Didimo eso, Tomás, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás o Didimo. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio
y le dijo, pasa vosotros. Estaban todos ahí reunidos y estaban todas las puertas cerradas, pero Jesús apareció en medio de ellos. No abrió la puerta a Jesús. Estamos hablando de Cristo glorificado, ¿verdad? Ya Cristo resucitó de los muertos, ya Cristo venció el que tenía el imperio de la muerte y venció a la muerte. Y ya Cristo había vencido al pecado y había vencido al mundo. Ahora Cristo había resucitado y ya se estaba manifestando a sus discípulos. Y vemos que Tomás es, Didimo, un incrédulo que decía, porque los otros le dijeron, vimos a Jesús, y él no creía que Jesús había resucitado. Entonces dijo, si yo no tocare sus dedos, los agujeros de las manos, su costado, y si no metiere mi mano, no creeré. Y pasado 8 días, entonces se aparece Jesús de nuevo donde estaban los apóstoles, y estaban las puertas cerradas y él se aparece, no abrió las puertas. Cristo glorificado puede traspasar las paredes. Sin embargo, acuérdese que Jesús estaba en un cuerpo de carne. Jesús es el único, acuérdese que es el único de la Trinidad que tiene un cuerpo glorificado, pero un cuerpo de carne, pero que puede traspasar las paredes. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Diga conmigo, es el único de la Trinidad que tiene un cuerpo semejante al nuestro en el cielo. Es el único de la Trinidad que tiene un cuerpo semejante al nuestro en el cielo. El otro día leímos que en él habita corporalmente, el que tiene un cuerpo de carne, por eso dice corporalmente, toda la plenitud de la deidad, es decir, toda la divinidad de Dios. Él es Dios, por sobre todo Dios. Jesucristo es Dios. Y en él habita que corporalmente, en el cuerpo, toda la divinidad de Dios. Diga conmigo, Jesucristo es todo Dios. Jesucristo es todo Dios. Porque Él es divino. Es divino. Diga conmigo, Jesucristo es divino. Jesucristo es divino. Pero no divino porque es hermoso, sino porque es Dios. Yo cuando veía a mi hijo que era pequeño, digo, qué divino. Salió su padre. Le gustó, ¿eh? Le gustó el chiste. Lo conoce. ¿Se acuerda el chiste esto? Saliste a tu padre o saliste a tu madre. Cuando el nene se portaba mal, decía, saliste a tu madre. Bueno, pero el nene salió el padre, ¿verdad? Luego dijo a Tomás, pon aquí tus dedos y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Dice Jesús, no seas incrédulo, sino creyente. Pon tus manos en mi costado, pon tus manos en mis manos y no seas incrédulo, sino creyente. Qué tremendo es esto que todavía los discípulos no creían en Cristo todavía que había resucitado, ¿verdad? Todavía estaban negando a Jesucristo. Habían estado 3 años y medio con el Señor aprendiendo, pero todavía no creían en Él. No creían que Él era el Mesías, no creían que Él era Dios hecho carne, no creían que Él era la vida eterna, hasta que no lo vieron resucitado. Ellos no creían, ellos eran incrédulos. Tanto es así que salieron corriendo en el monte Getsemaní y Pedro lo negó 3 veces. ¿Cómo puede ser posible que la humanidad no se haya dado cuenta de que Jesucristo era Dios y que era el Mesías, que testificaba acerca de Él el Antiguo Testamento, la ley y los profetas? Sin embargo, cuando Él vino, no le conocieron. No conocieron que Él era Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
¿Qué le dijo Tomás? Señor mío Dios y Dios mío. Ahora le reconoce como Dios. Recién ahí diga conmigo, le salió el velo de los ojos. Y ahora veía claramente a Dios. Y ahora testificaba que Él era Dios. Pablo le dijo a Tito, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Didimo dijo, Señor mío y Dios mío. Qué tremendo, Qué tremendo es saber de que Jesucristo es Dios y que crean en Él los seres humanos. Y que nuestro trabajo es enseñarle y discipularlo y enseñarle que Jesucristo es el Salvador, es Dios hecho carne, que es el mediador entre Dios y los hombres, que no hay otro camino al Padre sino solo por medio de Jesucristo, y que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Y que los hombres tienen que saber que Jesucristo es Dios. Sin embargo, cuando vinieron los testigos de Jehová a mi casa, esos falsa doctrina de demonio, niegan a Jesucristo. Y ellos me dijeron, yo soy testigo de Jehová. Mas la Biblia dice, Jesucristo dijo, y me seréis testigos. Y ellos, negando a Jesucristo, pusieron testigos de Jehová. Quiere decir que no son testigos de Cristo, sino de Jehová. Jehová, Dios del Antiguo Testamento. Pero Jesús, Dios hecho carne, el testimonio de Dios Padre, es Dios, la segunda persona de la Trinidad, que tiene un cuerpo glorificado y que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que intercede por nosotros y que es sumo sacerdote en el cielo, que es ministro del santuario y que es nuestro abogado y que es nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Bendito por los siglos de los siglos. Vamos a Juan 1:14. ¿Cuánta gente ha negado a Jesús por años, verdad? Ha negado su divinidad, ha negado su hermosura, lo ha negado como a Dios, ha blasfemado su santo nombre. Sin embargo, tan bueno es Él, que dijo, yo pongo mi vida por vosotros. Tanto amor es el amor de Cristo, que Pablo describe el amor de Cristo en la cruz. Dice, la anchura está hablando de la cruz, la altura está hablando de la cruz, y la profundidad de la cruz, del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es tan grande el amor que tuvo Jesús por la humanidad, que la humanidad, el ser humano, nunca va a poder entender el amor que tuvo Él por la humanidad. Y expresada en la cruz, la altura de la cruz, la anchura y la profundidad de la cruz, del amor de Cristo que excede todo conocimiento. La gente jamás va a entender el amor de Dios que tuvo por nosotros, que se manifestó en carne y que vino a visitar a los hombres. Y como dijo el rey David, que es el hombre para que tú lo visites y el Hijo del Hombre para que tú tengas memoria de él. ¿Qué somos nosotros? Somos criaturas hechas a su imagen. ¿Sabe lo que dijo David? Gusano de la tierra soy. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que somos nosotros polvo. Polvo somos y al polvo volveremos. Mas su gloria, la gloria de Dios, es para siempre. Él es eterno.
Imagínate que Dios, creador del universo y del cielo y de la tierra y todas las cosas que nuestros ojos ven y nuestras manos palpan, fue hecho por Él, se dignara a venir a ver a los hombres y dar su vida por Él y pagar el precio del rescate para la salvación del alma de la persona. Y sin embargo el hombre todavía lo niega. Es tan ingrato el ser humano que a veces cuando tú le testificas, el hombre lo niega más todavía. Vamos a al Evangelio según San Juan 1:35. Y dice así la Reina Valera de 1960, los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, Juan el Bautista, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, dice Juan, que quita el pecado del mundo. Y lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y Jesús le dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan. Andrés, hermano de Pedro, y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, es decir, Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido. Hemos hallado al Mesías. Mira, hermano querido, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Y la ley testificaba acerca de la salvación que vendría. Los profetas hablaban acerca del Salvador. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Sin embargo, cuando Él vino, mira lo que dice la Biblia. El capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho, el mundo por Él fue hecho. Diga, por Jesucristo fue hecho. Por Jesucristo fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. Dice que la gente no le conoció cuando Él vino. Él estaba entre los hombres, dice así la Escritura. Y el mundo fue por él hecho. Sin embargo, cuando Él vino, no lo conocieron. No conocieron que Él era la palabra de Dios hecha carne, el verbo hecho carne. El Mesías, el ungido que estaban esperando el pueblo de Israel. Y cuando Él vino, no le conocieron. Y a los suyos vino. Y los suyos, es decir, el pueblo de Israel, los suyos, a los suyos vino, primero que nada vino a salvar al hombre. Y los suyos no le conocieron. Mas a todos los hombres, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué tremenda esta palabra. Qué tremenda es que Él vino y no lo conocieron. Y el mundo por Él fue hecho y Él era la luz que ilumina a todo hombre. Sin embargo, el mundo no le conoció. Pero acá
estaba Andrés, hermano de Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, el que testifica la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Lo hallamos. Bastó estar un rato con Jesús a solas para entender el misterio de la gracia revelada. Qué tremendo es que Andrés pudo darse cuenta que él era el Mesías. Sin embargo, vimos recién a Didimo que lo negaba a Jesucristo. Recién vimos a Didimo que dijo: si no pusiera mis manos en su costado y en el agujero de sus manos, no creeré. Y Jesús le dijo: sé creyente y no incrédulo, pon tus dedos. Y ahí fue cuando se le abrieron los ojos y se dio cuenta que Jesús era Dios, y dijo: Dios mío y Señor mío. Y mira lo que dice, lo que da testimonio la Escritura en el capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué dice la Escritura? Jesucristo era Dios. El Verbo, la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Diga: sin Jesucristo nada de lo que fue hecho, porque el mundo fue hecho por Él. Y la luz que es Cristo en las tinieblas resplandece. Anterior, dice en el 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Diga conmigo: en Él estaba la vida eterna. Él es la vida eterna. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, es decir, contra Cristo. Qué tremendo es esto, que la vida eterna, la luz del mundo, que ilumina todo, vino a este mundo y el hombre no lo conoció. Jesús dio testimonio y dijo: saben discernir los tiempos, pero este tiempo no lo disciernen. Miran los arrabales de los cielos y pueden discernir si mañana va a llover, pero no disciernen este tiempo. No podían ver que Él era Dios. No podían ver que Él era el Salvador. No podían ver que era el Mesías. No podían ver que Él era la promesa y el cumplimiento, y que Él era el sí y el amén. No lo podían ver. ¿Por qué no lo podían ver? Porque la Escritura da testimonio de que Él vino sin atractivo, para que no creyeran y se convirtieran. Porque si ellos hubieran visto que Jesucristo era Dios, no lo hubieran crucificado y no se hubiera cumplido así la Escritura, que Él vino a dar su vida por la humanidad para que sea salva. Por eso no podían verlo, porque había un velo en los ojos de ellos hasta el cumplimiento de la Escritura, hasta que se cumpliera todo lo que estaba escrito acerca de la pasión de Cristo, acerca de los padecimientos del Hijo de Dios. Recién ahí el velo se les salió de los ojos y pudieron ver claramente. No antes, porque estaba escrito en la palabra de Dios que lo iban a ver, pero no lo iban a conocer, hasta que se cumpliera toda la Escritura. No le fue quitado el velo hasta que Él resucitó de los muertos. Ahí recién el hombre lo conoció. Y más bienaventurado, dice Jesucristo, el que creyó en mí sin ver. Porque después nosotros testificaríamos acerca
de esta salvación tan grande y del Hijo de Dios, y el hombre tendría que creer sin verlo. Y cuando el hombre se convierte, el velo le es quitado de los ojos y es salva a la persona, y la maldición del pecado es perdonada y es liberada a la persona de la maldición del pecado y de la muerte. Diga conmigo: Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Jesucristo es nuestro gran Dígalo nuevamente: Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Para todos los que están mirando en las redes sociales, Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Dios hecho carne, manifestado en carne, creído entre los hombres y recibido arriba en los cielos. El Salvador del mundo. ¿Quisieras tú aceptar a Jesús, tú que estás mirando las redes sociales? Porque la Escritura dice así, que si tú aceptas a Jesús serás salvo también tu casa. Amén. Y que si creyeres verías la gloria de Dios. ¿Qué haré?, dijo el carcelero, para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, dijo el carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres aceptar a Jesús como Salvador? Como Señor de tu vida, como Dios tuyo y Señor tuyo. Llámanos al teléfono que está ahí. Con todo el amor del mundo te vamos a hacer aceptar a Jesús. Amén. Que Dios te bendiga Dios. y guarde tu Gloria familia a y tu Dios. casa. Amén. Amén. Y un aplauso al Señor. Muy bien.